Para nosotros es un gusto tener como invitada en esta entrevista a Sayuri Loza. ¿Cómo estás, Sayuri? Bienvenida. ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar con ustedes y muchas felicidades por esta iniciativa. Pensando en una propuesta de un partido, no uno que ya esté ejerciendo, sino en uno que se esté proponiendo, ¿cómo crees que podría lograr un alcance nacional, no solamente regional? Los partidos no tienden a hacerse nacionales, por eso que les digo, ¿no? Porque buscan jalar acólitos que se identifiquen identitariamente, racialmente, regionalmente con ellos. Ejemplo, Fernando Camacho. Fernando Camacho bien podía haber creado un liderazgo nacional y crear un proyecto para todos, pero decidió, no sé, apoltronarse como Camba, ¿no? Y decir, nosotros los Cambas y tal y tal. Y claro que lo han seguido, pero ¿quiénes lo han seguido? Los Cambas. Y si bien tiene seguidores Cambas que lo van a apoyar hasta la muerte, maravillosamente esa es la hermosa dicotomía del caudillo, ¿no ve? El caudillo está tan solo y tan asustado como el seguidor, pero los dos necesitan hacer una simbiosis, porque el caudillo no vive sin devorarse a seguidores, sin decir, miren cuánta gente atraigo, y el seguidor necesita tener un ídolo grande de barro que sea totalmente incuestionable, de manera que él es parte de esa grandeza, porque solo no se siente grande. Entonces, se quedan con eso los caudillos y dicen, no, este es mi sector, mi segmento, y no me abriré porque si me abro por ahí los pierdo a estos, por ahí si hablo de un espíritu nacional, los Cambas se van a enojar, no, mejor me quedo. Y pasa lo mismo con Santos Quispe. Cuando Santos Quispe podía abrirse hacia la ciudad, ir a Sopocachi, a la zona sur, movilizarse y decir, yo voy a hacer un liderazgo para todos, vengan ustedes y acérquense a mí, lo que hace es apoltronarse en su discurso de no voy a negociar con golpistas, lo indígena, Universidad Aymara, cuando, por ejemplo, en el departamento de La Paz tenemos 4 o 5 provincias de habla quechua y tenemos 2 o 3 naciones indígenas que no son aymaras. Y además tenemos el gran conjunto de aymaras urbanos y de los no aymaras, los mestizos, los que simplemente se identifican como paseños citadinos, y decide ignorar a todo este grupo para quedarse y optar por más bien los acólitos radicales, ¿no ve? Mundo Aymara, Malcu, Santos Quispe, los apellidos aymaras. Entonces, ese miedo que tienen estos caudillos a abrirse evita que se creen propuestas nacionales. Lo mismo pasaba con Carlos Palenque. No pudo abrirse hacia Oriente, pudiendo hacer una alianza con Max Fernández, y Fernández, que jalaba tanto voto en el Oriente, y él que jalaba tanto voto en el Occidente, pudieron haber gobernado juntos tranquilamente, pero no, hay miedo porque si yo voy con los otros se van a enojar, y esa radicalidad es la que no permite un proyecto nacional. En ese sentido, para que un partido político nuevo cree un proyecto nacional, necesita liberarse de esos liderazgos tóxicos, ¿no ve? De la monoidentidad, de la identidad monodimensional, en la que yo represento a los aymaras, yo represento a las mujeres, yo represento a los que no tienen perritos, insisto, ¿no? A los que se hacen trencitas, porque claro que te van a seguir esos, te van a amar obsesivamente, van a hacer lo que tú quieras por ellos. Pero el objetivo tendría que ser, si quieres hacer un liderazgo nacional, que te elijan por 2 razones, por la razón y por el amor, no por la emoción. Que te vean y digan, este hombre es capaz porque recoge mis inquietudes, y seguramente recogerá las inquietudes de los otros, pero también las mías, a nivel de mi monoidentidad, quizás de la más fuerte en mí, pero también a nivel de la identidad nacional. Y en ese sentido es un trabajo más complicado, ¿no? No sabemos si será exitoso porque a la gente, insisto, ¿no? O sea, el autoritarismo de los caudillos funciona a ambos lados. El caudillo necesita del acólito obsesivo, como necesita el acólito obsesivo masoquista del caudillo sádico, ¿no? Que le hace sufrir, que le impone, que le obliga, y este otro le alimenta su ego, le hace crecer y tal. Y si nosotros no rompemos con eso, de ambos lados, o sea, no es solamente el partido que tiene que proponer, sino también la población darse cuenta que no es un equipo de fútbol el partido político, sino más bien un administrador público que está a tu servicio y que tú puedes elegirlo, no por una cuestión identitaria, porque me da bronca el otro, sino porque realmente creo que puede hacer un buen trabajo por mi comunidad. Si no hacemos eso, de nada va a servir ninguna propuesta partidaria.
Pensando en la historia de los presidentes de Bolivia, ¿crees que algún presidente de Bolivia del pasado podría haber tenido éxito en el contexto actual? Sí, sin duda, sin duda. Melgarejo habría sido un presidente muy exitoso en este contexto. Era un tipo muy ladino, muy bandido, y además era temerario, y aquí nos gustan los temerarios, ¿no? O sea, lo que sea de cada quien, Melgarejo era un sujeto increíblemente valiente que se enfrentaba a quien fuera, pase lo que pase. Y como estamos en tiempos de eso, ¿no? Y del que grita más fuerte, seguramente. Y claro, después igual nos estaríamos arrepintiendo, ¿no? Ay, sí, nos hace sufrir el Melgarejo, maldito, ¿para qué hemos votado por él? Porque así somos nosotros, ¿no? Le damos poder así al caudillo, y después cuando el caudillo nos masacra, lloramos, pero después le damos el poder a otro caudillo. Entonces, sin duda habría sido ese. Otro que sí me hubiera gustado y que sí hubiera sido también muy, muy exitoso hubiera sido Manuel Isidoro Belso, ¿no? Tenía características muy fuertes y populista también. Nosotros amamos a los populistas porque nos gusta que nos digan, te voy a dar todo, eres el mejor, has sufrido, ven a mí. O sea, tenemos esa relación bien tóxica, ¿no? Con nuestros líderes. No nos gusta el líder realista, nos gusta el líder populista, el mesías que nos va a cambiar la vida sin que tengamos que renunciar a nuestros privilegios. Y en ese sentido, pues sí, los caudillos bárbaros por excelencia, Melgarejo y Belsu, quizás Belsu mucho más positivo, porque Belsu tenía de lado algo que no tenía Melgarejo, la bondad. Pero como en estos tiempos la bondad es poco popular, posiblemente Melgarejo se impondría. ¿Piensas, perdón, piensas que existe algo como la identidad boliviana? Sí, pero nos damos cuenta muy tarde. ¿Saben dónde uno se da cuenta que tiene identidad boliviana? Cuando en migración de todos los países te exigen que tienes que tener una visa. Bolivia es posiblemente uno de los 10 países que más países le solicitan visa. Uno se da cuenta que es boliviano ahí cuando sale, porque puedes decir, ah, no, yo soy cruceño, no me interesan los paseños, yo soy aymara, no me interesan los aras, pero cuando sales del país, tu pasaporte dice boliviano y tienes que sacar visa hasta para ir al baño. Y en ese momento te das cuenta, ¿no? De tu nacionalidad, de dónde vienes, e igual, ¿no? Boliviano, aunque sea cochabambino, cruceño, lo que sea fuera del país, pues te identificas mal que bien. Y creo yo, eso es lo que nos falta, ¿no? Nosotros somos muy encerrados en nuestros ombligos, no salimos para nada, viajamos poco. El boliviano viaja a Estados Unidos, a Perú, o sea, a los lugares más conocidos, no viajamos a otros lugares. Y ahí es donde realmente te das cuenta. Es por eso que nosotros cuando somos migrantes, el migrante ve las cosas de otra manera cuando migra y se dan cuenta de muchas realidades que estando aquí adentro no nos damos cuenta, porque la identidad es eso también, ¿no? Sale a flote cuando más amenazada se ve. Entonces, cuando sales de tu país, tu identidad se ve amenazada, ¿no? ¿Qué soy yo? De repente te señalan, este es boliviano, este tal, este cual y no sé qué. Y en ese momento sí te das cuenta, porque sí que tenemos una identidad nacional. Incluso los aymaras, que están tan orgullosos de ser aymaras, son totalmente diferentes a los aymaras ecuatorianos o incluso a los aymaras peruanos, porque el aymara peruano tiene un acento diferente para hablar, o el aymara chileno. Entonces, esa particularidad todavía no la reconocemos, porque le damos más importancia a nuestras otras identidades, y en ese sentido, pues, eso cómo se resuelve conociendo mundo, viajando, y eso cómo se resuelve, pues, así, insisto, ¿no? Mejorando la economía del país, permitiendo que las empresas privadas, que las iniciativas privadas crezcan, dejando de lado el estatismo, movilizando la economía, la microeconomía, porque la macroeconomía no la podemos cambiar, está como está. Y en ese momento vas a encontrar gente indígena, aymara, no sé qué, que va a poder viajar, y cuando uno viaja, pues ahí ya se asume su identidad de boliviano, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo. Has hablado bastante del caudillismo y sabemos que es una enfermedad, pero ¿cómo combatirías o por qué es una característica de los bolivianos ser caudillistas y cómo lo combatirías? Porque los bolivianos tenemos pésima autoestima. Nosotros creemos que solo somos pequeños. O sea, yo veo gente que necesita ir acompañada hasta el mercado. Vamos, acompáñame a hacer trámites. Nadie hace trámites solo, no sé por qué, porque nos creemos pequeños, insignificantes.
Y cuando tú te sientes insignificante, necesitas algo grande en tu vida. Puedes llamarlo una etnia, una raza, un jefe, un líder, y ahí pues surgen estos caudillos, ¿no? Y tú vas y dices, a ver, seré parte de esto grande, miren este hombre, qué interesante, es como yo, es indígena, o es profesional, es historiador, eh, y de repente te agarras de ese y lo empiezas a inflar. O un equipo de fútbol, miren, el Bolívar, mi Bolívar, porque yo soy solito, soy insignificante, pero el Bolívar soy yo. Necesito eso para ser grande yo también. Y también el caudillo surge de eso, ¿no? El caudillo asustado, miedoso, no sabe qué hacer, está tan perdido como el insignificante que quien necesita un caudillo, porque hay esas dos relaciones, ¿no? O sea, el caudillo, que es el activo, y el caudillo pasivo, el que asume al caudillo como tal. Y este otro está tan asustado, igual, ¿no? Asume su identidad y dice, bueno, ahora yo qué hago, cómo me muevo, bueno, voy a hacer una simbiosis con mi seguidor para que él me sostenga y el seguidor yo lo sostengo a él, pero él me sostiene a mí porque me está jalando. O sea, es como que mi caudillo me jala y el caudillo siente que mi seguidor me está sosteniendo. Y en esa relación tóxica, simbiótica, no hay espacio ni cabida para la individualidad, para la elección que no sea una elección emocional, ¿no? O sea, no puedes elegir por razón a un caudillo, porque para que sea caudillo tiene que ser totalmente inexcusable, totalmente perfecto, ¿no? No lo puedes criticar. Y ese es el problema, ¿no? Hasta que nosotros no cambiemos nuestra baja autoestima, hasta que no entendamos que no existen mesías, no existen dioses, ídolos de barro, existen funcionarios públicos, existen autoridades. Por ejemplo, una autoridad muy valiosa, muy interesante es la autoridad del docente. Tu profesor es tu autoridad, pero vos, ¿por qué lo eliges? No porque es lindo o porque es hermoso, grande, lo eliges porque es docente y sabe más que vos. Y poco a poco la autoridad, la diferencia se va acortando cuando vos aprendes, y en algún momento ya no va a ser solo tu docente, sino va a ser tu colega. Y esa autoridad es muy sana, pero nosotros con el caudillo no es así, ¿no? Al contrario, el caudillo va alejándose, porque es tu Dios, es tu ídolo, no me lo toquen, no me lo hurguen, yo lo defiendo, doy mi vida por él, y empiezas a tener una actitud inclusive terrorista con respecto a eso, ¿no? Porque lo critican, ay, asaltas, no lo toquen, como si te hubieran tocado a ti. Y claro, eso también es promovido por la política, ¿no? Porque los políticos no son honestos y te dicen, a ver, no me endioses, por favor. Yo siempre trato eso, porque me dicen, no, Sayurito, siempre tienes razón, eres un personaje público, te respeto, te admiro, gracias, pero solo soy un ser humano. Tengo errores, tengo virtudes, asumo mis errores, me equivoco muchas veces, a veces hago estupideces, y así me tienen que entender, porque yo no quiero ser el Dios de nadie. Pero los caudillos no te dicen eso, ¿no? Al contrario, te dicen, no, yo no me he equivocado, tú te has equivocado, porque eres racista, eres malo, me estás... Y esa relación tóxica que tenemos no le hace bien ni al caudillo ni al seguidor del caudillo, porque en algún momento el caudillo se va a caer de su altura y se va a hacer pedazos. Sayuri, como mujer, ¿qué piensas de los movimientos feministas? ¿Piensas que la mujer boliviana debería ser parte activa de este movimiento o por el contrario, que este movimiento tiene ciertas características extranjerizantes que no dialogan con la realidad boliviana? Bueno, a ver, no les voy a responder como mujer ya, porque realmente si fuera hombre o lo que sea de esas nuevas identidades que hay, que tienen los jóvenes, les respondería exactamente lo mismo, porque mi respuesta, ya les he dicho, mis respuestas, mis pensamientos y mis visiones no tienen que ver con una identidad determinada, sino con la razón y con el amor. Y yo respeto muchísimo a la gente que se moviliza, en especial a los subalternos. Las mujeres sí, no vamos a negar que siempre han tenido un papel subalterno en la historia. Y me alegra mucho que estén queriendo ahora tomar las riendas y que estén queriendo asumir su papel como la otra mitad del mundo. Y lo mismo pasa con los indígenas y con todos los subalternos que han existido a lo largo del tiempo, porque siempre es bueno también escuchar la versión de ellos. Y de ninguna manera me parece que el movimiento esté fuera del país, ni mucho menos, porque ya somos una aldea global. O sea, mis inquietudes deben ser las mismas que las de una adulta de 30 o de 40 años de Japón, digamos, no hay muchos sentidos.
porque ya al final vivimos la globalización, escuchamos la misma música, miramos las mismas películas, nos preocupan las mismas cuestiones, ¿no? La tecnología, nosotros mismos, la modernidad, el medio ambiente. Entonces sí creo que eso es bastante pertinente. Sin embargo, tengo mis observaciones que tienen que ver con lo que les he estado diciendo en todo este tiempo, no solo del feminismo, sino en general de todos estos movimientos reivindicativos de una identidad determinada. En primer lugar, creo que las luchas que hace el feminismo en Bolivia son una copia de las luchas del feminismo extranjero. Por ejemplo, la cuestión del aborto legal. El aborto en Bolivia es legal en casos de violación, en casos de incesto, en casos de peligro de la vida de la madre. Y es una ley del 74, ¿no? Y ahí está, pero todavía te dicen, no, sí, tiene que ser legal, legal, legal. Ok, asumamos que el aborto debe ser legal. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos a decir que el aborto tiene que ser legal. Pero si en Bolivia legalizamos el aborto con el sistema de salud que tenemos, el aborto que te vayan a programar lo van a hacer cuando tu hijo ya tenga 9 años, porque el sistema de salud en Bolivia es pésimo, no sirve, a menos que tengas seguro. Pero ¿cuánta población en Bolivia tiene seguro? Son menos del 20% tiene seguro. La mayoría estamos a nuestra suerte porque somos independientes. Entonces, ¿por qué las feministas no salen para mejorar el sistema de salud? ¿Por qué no hay marchas? ¿Por qué no hay foros, debates en los que los grupos feministas hablen de la mejora de la salud? Que eso tendría que ser lo primero. Y en segunda instancia, ¿por qué la mujer en Bolivia tiene tanto retraso? ¿Por qué es víctima de violencia social, de violencia sexual, de violencia física a manos de sus maridos? Por la cuestión de la educación. Si las mujeres todas tuvieran una profesión, una educación, por lo menos lo suficientemente buena como para que les permita liberarse de estas ataduras, de estas visiones machistas, de las familias, porque usualmente son las familias las que te empujan a esta violencia, seguramente veríamos menos casos de violencia. Y lo mismo, si los hombres fueran educados para entender que ellos no son dueños de los cuerpos de las mujeres, que no tienen por qué ponerse celosos, que no tienen por qué seguir los viejos modos de vida y de donde el hombre trabaja y la mujer se queda en casa a tener hijos, podrían tener un pensamiento mucho mejor. Y lo mismo, ¿no? Si educáramos a los hombres para no violar, para no pensar que puedo simplemente poseer a una mujer porque quiero, los índices de violencia y violaciones bajarían. Pero tampoco veo a ninguna feminista pidiendo, por favor, que se eduque a los hombres, pidiendo mejor educación para los niños. No lo veo. Y entonces ahí uno se plantea y dice, ¿no? ¿Realmente quieres un cambio o solamente estás respondiendo a ideas que te meten, igual que a los indigenistas, 500 años, 500 años, 500? Pero ¿cuál es la alternativa? Una vez más, estos grupos caen en el error de ser el producto del opresor. Para algunos grupos feministas, la mujer es lo que es por culpa del patriarcado. Y el patriarcado. Y lo mismo los indígenas, es que a nosotros los españoles nos han conquistado. ¿Y por qué nos han conquistado? Podemos ir, destrozar paredes, hacer caca en las iglesias, mala religión. Lo cual a mí, viviendo en un país como Bolivia, donde de hecho toda la vida estoy enfrentada al vandalismo, es parte de mí el vandalismo, ¿no? Porque estás en el colegio, bancos rayados, sales a la calle, las paredes rayadas, no hay nada nuevo, ¿no? Destrozan, pero ¿y qué? Ya estamos acostumbrados. Pero eso representa algún cambio, los destrozos representan algún cambio, el vandalismo representa algún cambio. No. Y por eso a mí me preocupa mucho que un movimiento totalmente válido como el feminismo se convierta en una simple performance, donde sales desnuda, donde destrozas, donde te tiñes el cabello, representas una estética, no sé qué y tal, pero si solamente vas a hacer eso, una performance, ¿realmente estás aportando a que cambie la realidad de la mujer en el país? Hasta el momento no, porque Bolivia sigue siendo uno de los países con mayor índice de muerte de mujeres por violencia, sigue siendo un país donde no existe, donde la ley no favorece a las mujeres, sigue siendo un país donde la mujer recibe los más bajos índices de alfabetismo, y por mucho activismo que haya, la situación no cambia. Y yo por edad, y o sea, si algo me ha enseñado la vida,
es que si no vas a hacer algo para cambiar las cosas, mejor no lo hagas, dedícate a otra cosa. Volviendo al tema de su padre, ¿cree que su padre utilizó alguna técnica populista o caudillista para incursionar en política? Sé que ha mencionado algo, pero tal vez para dejarlo un poco más claro. Y en los 90 todos éramos populistas, todos. O sea, imagínense quiénes eran los contrincantes de mi padre, Gonzalo Sánchez de Lozada, que ofrecía 500,000 empleos, táctica totalmente populista. Lo mismo Jaime Paz, Max Fernández, un populista marcado, ¿no? Y mi padre también, desde luego. Es decir, si quieres tener éxito, tienes que ser populista. Y mi padre además venía desde los espacios populares, ¿no? O sea, él fue populista mucho antes que ser político. O sea, entonces en ese sentido no es que ha utilizado el populismo para entrar a política, sino que él ya era populista y siguió las mismas líneas populistas cuando fue político. Fue muy bueno porque ganó mucha votación, pero fue muy malo porque el populismo, como la leche, tiene un tiempo de caducidad. Funciona y dura en tanto esté de moda la situación. Entonces no, por eso Condepa hasta ahora no vive, ¿no? Por eso no existe hasta ahora. Pero es que sí es cierto, ¿no? Es cierto, pero en los 90 era lo más común y el populismo siempre va a funcionar en un país en el que no haya educación, en el que no haya espíritu crítico. ¿No? La mayoría de la gente en Bolivia no tiene mucha educación como para poder discernir correctamente entre qué empleado público, qué propuesta puede funcionar mejor para mí. Y lo que hacemos es votar por emoción, e insisto, o sea, tampoco es que la falta de educación tenga que ver con la profesionalidad. Hay montones de profesionales, pero que tampoco son capaces de tener espíritu crítico. Entonces, de ahí que el populismo, pues, es la fórmula para acceder al poder. Lo bueno de este populista de Carlos es que nunca se aprovechó, ¿no? O sea, llegó al poder, Remedios Loza ha cambiado la historia del país, sin lugar a dudas. Su trabajo es un trabajo increíblemente interesante, totalmente diferente al de muchos, y ha abierto la puerta a un gobierno más indígena, a representantes indígenas en mayor número, y eso también ha dado paso a lo que ha pasado con el MAS, ¿no? Lo malo es que no ha logrado superar esa fase de populismo, porque digo yo, sería muy lindo entrar como populista, pero luego manejar técnicas de los tecnócratas, de los burócratas, pero lo malo de los partidos populistas, y parte de eso es Condepa, es que no superan su etapa de populismo a la hora de llegar al poder. Siguen siendo populistas y ahí se queda, ¿no? El reto para mí siempre es ese, puedes entrar de populista, pero luego ¿qué? Luego, ¿cómo administras los bienes del Estado? Cambiando un poquito de tema, ¿en qué circunstancias crees que Evo sale de Bolivia? ¿Piensas que hubo fraude? ¿Hubo golpe de Estado? ¿Cuál piensas? O sea, obviamente ha habido fraude, pues todos lo hemos visto, es decir, el que ahora lo nieguen y se inventen cosas, no puedes tapar el sol con un dedo, todos lo hemos visto. La OEA ha hecho los estudios. Es más, el mismo Evo Morales ha dicho, vamos a repetir la elección porque ha habido indicios de fraude. El mismo Evo de su boca ha salido para decir eso. Entonces sí que hubo fraude, definitivamente. Y de hecho, ya insisto, ¿no? La candidatura esa era ilegal. No puede ser que porque es su derecho humano entre a candidatear. No tiene sentido. ¿Cómo le vas a decir, a ver, porque sea mi derecho humano, yo me comeré a mi hermano? No, no es así. Porque tengo derecho a comer, me voy a comer a mi hermano. No, es una falacia absoluta la que pasó con esa candidatura. Y hubo un fraude. Y yo les garantizo, o sea, donde sea, sí hubo fraude, no nos dejaremos engañar. Sin embargo, sí hubo acciones típicas de un golpe de Estado en este proceso, protagonizadas por alguien que no está siendo castigado y que seguro no lo va a hacer porque sabe cómo negociar y tiene un papi que le resuelve todos los problemas, Fernando Camacho. Cuando Fernando Camacho ingresa a Palacio de Gobierno con la complicidad de la policía, entra con la Biblia en mano y reza y hace esas cosas, se puede entender como una toma simbólica del poder de alguien que no le correspondía el poder.
Y ustedes me dirán, sí, pero es que esa es una cosa, es el símbolo, y otra cosa es que realmente tome el poder. El que entre no significa nada. Ok, pero el problema es que Fernando Camacho tuvo participación en el gobierno con 3 ministerios. Y eso todos lo sabemos. Jerjes Justiniano fue ministro suyo y fue puesto por él. Y él negoció con Áñez para poner esos ministros. Y en ese sentido dices, ¿por qué Camacho está poniendo ministros? Si Camacho no ha sido una autoridad electa por nadie. Y eso sí es una actitud típica de un golpe de Estado. Y no olvidemos también el levantamiento militar que hubo. Y bueno, pues en Bolivia estamos acostumbrados a eso, por si acaso, cuando se depuso la presidencia de varios presidentes, Eusebio Guilarte, el mismo Jorge Córdoba, eh, Agustín Morales, el ejército les decía, señores, nosotros estamos en una crisis y si ustedes no renuncian, pues aquí puede pasar algo malo. Y eso se entendió como golpe de Estado, por supuesto. Entonces, hubo actitudes, hubo momentos en los que sí se puede hablar de actitudes golpistas, pero se atenúa con la presencia del Parlamento. Los señores masistas y otros que no querían renunciar a su jugosa dieta arruinaron el asunto porque en lugar de renunciar y de cerrar el Parlamento, que eso sí te hubiera dado razones para decir, es que si hubo golpe porque quien decidía todo era Áñez y había un gobierno totalmente dictatorial y autoritario, pero los señores no renunciaron y se quedaron ahí y cobraron sueldos los senadores, los diputados, seguía funcionando el Congreso, seguía sancionando leyes y difícilmente se puede hablar de un escenario de un gobierno dictatorial cuando el Parlamento está actuando. Entonces, esto último del golpe, no golpe, creo que es una cuestión que no vale la pena discutir. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un acuerdo y ha habido elecciones. Podríamos hablar del golpe si todavía Áñez gobernara y diríamos, esta señora está en el poder porque hizo golpe y hay que sacarla. Pero Áñez ya no es gobierno hace varios meses y está en el poder un gobierno legítimamente electo. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo lo del golpe? ¿Para encarcelar a los supuestos golpistas? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿No sería mejor hacer procesos por corrupción, por las muertes en Sencata y en Sacaba, que hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó, hacer una investigación? Entonces ahí te hueles como que el asunto del golpe es más un pretexto para hacer persecución política, que por cierto no es una actitud típica del MAS, es una actitud que viene teniendo lugar en la clase política en Bolivia desde tiempo inmemorial. Les recuerdo las matanzas de Yáñez, no de Áñez, de Yáñez, cuando Plácido Yáñez saca a los militantes del partido belcista para vengarse de un supuesto golpe que había ocurrido 8 años antes. Y lo mismo está haciendo ahora el MAS, porque así somos, ¿no? Autoritarismo, pero sí estoy convencida de que hubo fraude, pero también estoy convencida de que es hora de moverse, de avanzar. ¿Por qué tenemos que dejarnos llevar siempre por cuestiones políticas, cuando nos está agarrando una pandemia y está viniendo una cepa poderosísima y no estamos pudiendo dar abasto con las vacunas? Toda la vida dejamos de lado las cosas importantes para pelear por cuestiones políticas. Y yo no quiero participar en esa pelea, por eso les digo, ahí queda, fue fraude y lo del golpe no hay por qué discutirlo. ¿Y qué le dirías a la gente que se queda en esa dicotomía, ¿no? ¿Cómo hacer para que superen ese estancamiento? ¿Qué les dirías? Que sigan la historia, ¿no? Que vean lo que ha pasado con la gente que se ha concentrado más en la cuestión política. Primero, nos han quitado el mar. Hemos perdido territorio con todos los países vecinos por estar peleando entre nosotros. Segundo, seguimos siendo el mismo país pobre, atrasado, insignificante. ¿Queremos ese futuro para nuestros hijos? ¿Realmente somos tan malos padres que preferimos darle interés, darle importancia a un partido político, sea cual sea este, en lugar de darle importancia al futuro de nuestros hijos? ¿Realmente somos tan estúpidos como país para pensar que los individuos más importantes de esta nación son los sucios políticos que toda la vida nos han estado gobernando, mal gobernando y repartiéndose las cuotas de poder entre ellos sin llegar a distribuirlas entre nosotros? Creo que es tiempo de darnos cuenta y de entender que no es el camino. Y si seguimos así, pues yo no tengo hijos ni los pienso tener, pero ¿qué futuro les vamos a dar a los niños que están ahora creciendo?
nos hemos convertido en un Estado altamente corrupto, gobernado por mafias, y no me refiero a las mafias políticas, que sí existen, pero me refiero a otras mafias. Ya les he hablado del narcotráfico, el contrabando, estos sindicatos que dominan y manejan el espacio. Les doy un ejemplo: no se ha permitido que se construya un puente en el estrecho de Tiquina porque supuestamente 20 barqueros a 20 barqueros no les da la gana y sus dirigentes bloquean. Y eso sería bueno para todos. Pero ¿quién gobierna y quién manda? Los dirigentes. Y están ahí, insisto, los militares, los empleados públicos y burocracia. Y si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de eso y seguimos alimentando estas visiones más relacionadas con espejismos de identidad, huipala, que son importantes, pero si queremos realmente cambiar la situación, si queremos ver un mejor futuro y no ser, como dice ese pedazo de la proclama de la Junta Tuitiva, un presagio cierto de humillación y ruina, tenemos que abrir los ojos y entender la realidad tal y como es, no como nos la cuentan. Para finalizar, ¿tú piensas, Sayuri, que haya la posibilidad, o sea, posible que un partido o un personaje pueda representar a los sectores que él más aglutina? Sí, sí, estamos viendo el liderazgo de Eva Copa, que es un liderazgo muy promisorio, muy prometedor. Creo que valdría la pena tomarla en cuenta siempre y cuando ella entienda el papel que está jugando en la historia en estos momentos, y siempre y cuando ella no se deje llevar por estos espejismos de los que les hablo, ¿no? Porque ella sí tiene un compromiso muy fuerte con el pueblo alteño y esperemos que lo cumpla, pero no ha sido solo el pueblo alteño el que la ha puesto en el lugar en el que está ahora, hemos sido todos en general, y tenemos por lo menos les damos el privilegio de la duda para que pueda ella establecerse como una líder natural, pero no solo de los indígenas, de los aymaras, ¿no? Sino en general de los bolivianos. Necesitamos un liderazgo nacional, no, y ella se lo debe al país y todos se lo debemos al país, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver si ella si da la talla, si es capaz de hacerlo, y si no, pues vamos a tener que esperar otro ciclo de caudillos, poder, persecución política, pobreza nuestra, cada vez más postergados. Y realmente yo desearía que no fuera así, desearía que surgiera un liderazgo auténtico, legítimo, no un liderazgo que salga del calor de las masas, de la emoción, sino, les insisto una vez más, el liderazgo del amor y de la razón. Y realmente me gustaría que fuera Eva Copa. Y si no fuera Eva Copa, no importa si es un cruceño, un cochabambino, un potosino, no importa. Que sea un boliviano y que ame a su patria, es lo que yo desearía. Muchas gracias, Sayuri, por compartir con nosotros este tiempo. De verdad lo apreciamos y creemos que ha sido una gran entrevista. Gracias, Sayuri, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes y por escuchar mi larga perorata. Espero que no les haya aburrido, pero bueno, pues es lo que tengo que decir. Lo que les guste, lo que valga para ustedes, espero que lo rescaten, y lo que no, pues espero que busquen propuestas, porque creo que ahorita la propuesta está en manos de gente como ustedes, jóvenes que están lanzándose y están haciendo su propuesta. Miren, ustedes están haciendo un gran cambio porque no responden a partido político, ni están tratando de defender, ni mucho menos, sino que están haciendo algo alternativo, y eso realmente es muy valioso y los felicito por eso, y pues cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias, Sayuri. Muchas gracias.